Bueno, buenas tardes a todos y os quiero dar la bienvenida de parte de la plataforma Sabemos el Arabí y agradeceros que estéis hoy aquí pues para escuchar a Pedro Costa, que es la segunda vez que viene a través de nuestra plataforma. La primera fue hace 3 años, en 2019, 3 años ya. Y nada, pues espero que disfrutéis, que aprendáis mucho, que preguntéis mucho. Al acabar la presentación, lo interesante es que se abra un turno aquí de preguntas y de, pues bueno, que podamos compartir inquietudes, dudas, conocimientos también, y que veamos qué es lo que podemos hacer cada uno desde su esfera particular y también colectiva, como parte de un colectivo o de la sociedad como tal, para intentar mejorar un poco el mundo que tenemos. Entonces, voy a darle la palabra a María Gano, que va a hacer la presentación. María va a presentar a Pedro y luego Pedro le va a presentar a su obra. Y María es de Ecologistas en Acción, viene de Cieza, forma parte de la coordinadora estatal Stop Cannabis Industrial también y de 1000 historias más. Y es una luchadora también incombustible. Y bueno, estamos muy contentos de verdad de que hayáis venido y de que podamos tener esta presentación, esta charla aquí. Así que vamos a agradecerles con un pequeño aplauso que estén aquí. Y empezamos. Bueno, pues os agradecemos la asistencia a todos y todas. Y yo quisiera empezar reivindicando el papel de la plataforma Salvemos el Arabí en la ciudad de Yecla. Más pronto que tarde, este pueblo en su conjunto, su sociedad en general, agradecerá el trabajo y la labor constante de información, difusión, formación de esta plataforma, que bueno, supongo que como todos los que estáis aquí sabéis con motivo de cómo surgió. Y bueno, pues ya sabéis que las plataformas surgen siempre cuando hay una inexistente respuesta de las fuerzas político-administrativas, como es el caso de Yecla. Una situación además en la que el ayuntamiento no termina de pasar la línea de llevar a pleno un punto para ver si coloca o no una pancarta en el balcón del ayuntamiento, cuando es un sentimiento unánime entre la población y entre la corporación, en teoría. Y bueno, pues quisiera empezar eso, con una palabra de agradecimiento a Salvemos el Arabí por su trabajo y su trabajo de incidencia social y de impulso también al resto de plataformas. Bueno, hoy nos acompaña Pedro Costa Morata. Pedro es Premio Nacional de Medio Ambiente y uno de los fundadores del movimiento ecologista en España. Él es militante ecologista, ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, licenciado en Periodismo y doctor en Sociología. Pedro ha compartido toda su vida activismo, actividad periodística y docencia como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Oriundo de Águilas, fue nombrado hijo predilecto de Águilas en 2017. Ha publicado 15 libros, 12 como autor y 3 como coautor, así como numerosos artículos de ecología política. Entre sus obras mayores, las dedicadas a la energía nuclear. Tan candente ahora el asunto de la energía nuclear. Las que versan sobre las relaciones entre tecnología y sociedad. Valientemente algunas obras que tratan el asunto de los campos electromagnéticos. Y destacando, en este caso, Ecologiada, 100 batallas, un ensayo en el que recapitula toda su etapa de mayor activismo. Los títulos de sus artículos de opinión a Pedro lo representan muy bien. Revelan, por así decir, su modernidad analítica de amplio espectro,
su personalidad y sus puntos de vista sociales. En el año 76, Pedro avisaba de que la energía solar no había de ser una utopía para España. En el año 81 ya advertía sobre la importante fuente de contaminación agrícola que supondrían los inminentes cultivos que pondría en producción el trapase Tajo Segura, y de la necesidad de procesar a los culpables de la degradación del Mar Menor. En la década de los años 90 anunciaba el desmantelamiento del ferrocarril digno, social y sostenible, a favor del AVE, que considera falacia del progreso, conflicto, desmesura y desmán. En el año 98 nos hablaba de su ecopesimismo de fin de siglo, y ya en la primera década del presente siglo hablaba del ecomilenialismo y las alternativas salvíficas. Sus artículos nos acercan a problemas de todo alcance, a veces incluso junto con sus diagnósticos. Títulos como El Mar Menor y el jaque mate a la agricultura mediterránea, agobios tecnológicos y apuros ilustrados frente al criticismo ecológico, la emigración desesperada, indicador del colapso, el patinete liberal y la cera enajenada, la España vacía no la arreglará el modelo neoliberal, y durante estos últimos tiempos de zozobra con una pandemia en ciernes, primavera silenciosa y de revancha, un futuro escafandra, el sureste porcino y el pozo tóxico, o hacia la nueva normalidad sin propósito de enmienda. Mente lúcida, incisivo, se autodefine como un agitador. Considera que la oposición política del ecologismo es la más generosa de todas. El papel de los ecologistas nunca es dar alternativas y reivindica el derecho a decir no y a oponerse a las cosas frente a una actitud aparentemente más positiva. Acumula experiencia, conocimiento, rebeldía, cercanía, acidez y sobre todo mucha generosidad. Hoy tengo el enorme placer de acompañarle en esta presentación de su última obra. Este manual de cultura crítica ambiental reúne todo lo esencial de conocimiento que sobre el medio ambiente necesita un ciudadano preocupado por la situación y las perspectivas de degradación ambiental como fenómeno universal y dinámico. Este conocimiento, en la opinión de Pedro, debe abarcar la descripción material del medio físico, el medio ambiente y sus problemas, el análisis de las causas de toda esta degradación y los elementos de carácter positivo que se alzan frente a este estado de las cosas. En suma, un conocimiento científico pero verdadero, nunca mercenario, que ha de ser necesariamente ético, social y político. Para acabar la presentación voy a leer el último párrafo de su libro para que entendamos cuál es el objetivo de este manual. Así que el desasosiego que amenaza ganarnos no debe llevarnos ni al desarme mental, moral o político, ni mucho menos a la inmovilidad social, sino a todo lo contrario. Debe impulsarnos a la acción global, de saber y de lucha, a ser útiles a la sociedad y al planeta, y a desempeñar el papel que siempre existe para cada uno de nosotros y que nos está reservado. Así que ya os dejo con Pedro y que cuente todo lo de todo este manual. Muy bien. Gracias María por el repaso que has dado a mi pequeña historia. Gracias Alejandro porque te acabo de dedicar ese libro al que aludía María de las 100 batallas, que un buen día se publicó en el 2011, pues decidí que estaba bien recoger mis 100 batallas, las manipulé un poco para que salieran 100, pero la verdad es que cuando me quise dar cuenta incluso me sobraba. Y porque veía que tenía que ser útil, sobre todo para los que se cansan, para los que se encuentran a veces faltos de apoyo o de inspiración o de justicia, y porque realmente pues es el resumen de 37 años, desde el 73 o 74 hasta el 2011, pues eso, de combates, de luchas, generalmente perdidas,
pero continuada, sin desánimo. Bueno, entonces y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo estuve aquí en esta salita en 2012, cuando Yecla mostró su simpatía por el Monte de Araxar, de Pinoso, y por el movimiento que allí se generó, al que yo apoyaba también. Bueno, esa batalla no está en el libro, porque hubiera sido la 101, claro, el libro se cerró en 2011, y esto de la SAD, del cabeza de la SAD, pasó en el 2012. Bueno, pues este libro que ha aparecido hace un par de meses es un manual, es decir, que en él yo he reflejado mi intención de resumir o concentrar conocimientos esenciales para entender y, por supuesto, para defender el medio ambiente. Son 10 capítulos, ahora lo repasaré rápidamente, que yo he considerado pues que serían suficientes o mínimamente adecuados para adquirir la capacidad suficiente para tener un papel activo frente a la crisis ambiental y para saber hacer algo con fundamento, con conocimiento. Cuando aquí se planteó el problema de la granja porcina y su agresión en principio ambiental, puesto que es un invento y es una planta que genera numerosos problemas ambientales en primera instancia, pues con toda seguridad que vosotros, la plataforma que siempre ha dirigido tan estupendamente Alejandro, yo le he confesado mi admiración desde que lo conocí, porque tampoco necesito mucho tiempo para conocer a las personas, sobre todo las personas en lucha, los ciudadanos en lucha. Y ya de esto hemos hablado alguna vez. Entonces, el conflicto se inicia con la lucha o el enfrentamiento a un modelo ganadero, pues muy estrambótico, exagerado, disparatado, muy poco respetuoso con el medio ambiente, y así se plantea en este caso el problema de la granja porcina. Fijaos cómo ha evolucionado el asunto desde que empezasteis acá, en esta región sobre todo, pero que es un problema ya pues nacional. Entonces, apelo a este inicio, vamos, a este caso, o a este ejemplo, porque una vez que se planteó la problemática ambiental de la famosa granja, pegado al Monte de Arabí, pues claro, y las primeras luchas y las primeras protestas, inmediatamente esta plataforma, Alejandro y sus huestes, pues tuvieron que estudiarse todo ese entorno, es decir, el modelo económico, las políticas agrarias, agrícolas y ganaderas de la comunidad autónoma murciana, los entresijos y los disgustos administrativos, es decir, la pelea con el ayuntamiento y con la comunidad autónoma. Luego tuvieron que aprender a prisa y corriendo, pues casi todo sobre agua, cosa que no sabíais al principio, claro, y los acuíferos y sus problemas y los nitratos, es decir, que tuvieron que pasar del mero conocimiento del caso agresivo pues a su envoltura económica, al aparato administrativo, luego ya al tema nada menor del agua, los acuíferos y en fin, del problema del mundo del agua. Han tenido que estudiarse bien la contaminación, la del nitrato, la del sulfato, la del NH3, la del metano, etcétera, etcétera. Han tenido que meterse en una química que puede ser elemental, pero en la que no habían entrado, porque cada uno de los luchadores del Arabí pues tienen su procedencia formativa o académica. Luego han tenido que estudiar también y ver la necesidad de la cuestión cultural, el enfoque, es decir, que no se pueden violentar o no se pueden maltratar pues los elementos culturales, en este caso el propio Monte Arabí, que justifican la civilización y que nos definen pues, como personas sensibles, porque si no hacemos caso del patrimonio cultural que tenemos, pues apaga y vámonos. Todo eso han tenido que trabajarlo, han tenido que, y han conectado con casos semejantes, en los que la defensa de un patrimonio cultural tan importante pues ha sido un freno y un obstáculo a agresiones como esta, o proyectos tan agresivos como el de la granja. Han aprendido de sociedad, del movimiento social, porque ellos han creado y han constituido un movimiento social ad hoc y pegado y correspondiente,
y adecuado al problema, y así han superado en mucho el mero problema de los purines y de los olores con amoníaco y de las cosas estas, porque los problemas ambientales todos son muy complejos y están acompañados de todo un mundo de causas o de relaciones o de efectos o de o de agentes o de cosas que al principio no se perciben o ni siquiera se sospechan, pero siempre aparecen. El problema ambiental es como transversal y entonces afecta y toca a muchísimas materias. Y por lo tanto hay que saber mucho, hay que estudiar y hay que estar preparado para argumentar adecuadamente una ofensiva o una defensa, como es este caso, o una explicación, una campaña contra un proyecto concreto. Bueno, pues esto es lo que yo, después de dedicarme sobre todo a la lucha y a dar palos y a recibirlos, lo que yo he hecho con este libro, le he dado un manual crítico de cultura ambiental, pues porque no hace mucho, aunque he tardado muchos años en hacerlo, pero yo capté al poco de estar en estos días que había que saber, que había que estudiar y que había que responder en los debates y había que prestigiar la posición contraria al proyecto concreto. Yo me inicié, como la mayoría sabéis, luchando contra la energía nuclear, con un problema tecnológico y político muy serio, y bueno, yo era ingeniero y trabajaba en estas cosas, entonces me defendía, pero inmediatamente esa misma guerra nuclear nos remitía al problema de los costes económicos, porque claro, decíamos que no era verdad, que fueran rentables, que no eran rentables, ni mucho menos, y eso había que demostrarlo, había que saber algo de economía, había que saber de química, de radioactividad, de termodinámica, en fin, los problemas vinculados con una central eléctrica, aunque sea atómica. Pero luego hubo que enfrentarse con las compañías, hubo que aprender derecho, hubo que aprender sobre todo lo que decían de los costes económicos, había que manejar el aparato administrativo, había que decir que no cumplían las leyes, había que sabérselo todo. Y yo sentí esa necesidad, pues pronto. Y hace mucho que pensé, digo, esto habría que reunir los conocimientos más o menos básicos o esenciales y que realmente formen para esta lucha que prestigia por su amplitud y que estimula la capacidad intelectual de todos los que se meten en esta guerra. Es decir, que es un placer intelectual la lucha ecológica y ecologista y ambiental, pues porque es un estímulo permanente a aprender y a saber cada día más, al conocimiento. Entonces esto lo concreté y lo resumí en el capítulo primero, pues en plan pirámide, yendo desde lo más esencial pues hasta lo más, digamos, cultural o en fin, o lo que remata el proceso del conocimiento ambiental. Primero hablo de la vida en el planeta y sus ciclos, pues es los capítulos, el capítulo más biológico y el segundo que es más físico-natural, o sea, lo biótico primero y lo abiótico después. En el segundo caso, sobre todo, pues están, bueno, en el primer capítulo están todas las contaminaciones. Y como esto lo he redactado, pues al final del 2020, pues me ha dado tiempo a recoger, claro, el problema relativamente reciente de la invasión de las granjas porcinas y aviares y por supuesto, de la agricultura intensiva y el recadillo pirata y de tal, puesto que además esta región es especialmente canallesca en este sentido, con una historia espantosa que yo puedo confirmar como efectivamente así, desastrosa, con una insensibilidad histórica por parte de los poderes públicos y con un movimiento social ejemplar que se ha sabido sobreponer y que se ha notado, un movimiento social ecologista, que se ha apuntado importantes victorias. El segundo capítulo son los recursos naturales, la población, la contaminación, que es un juego entre esos tres elementos, esa triada que siempre se estudia al entrar en el medio ambiente, el problema demográfico, el problema de los recursos naturales que son limitados y su propia escasez, y luego la contaminación que afecta a los recursos naturales y que procede, claro, de una población que no se controla. Aunque también aquí advierto que no es la población que crece más la más perjudicial para el medio ambiente, es la que menos crece, precisamente, es la población europea, norteamericana, en fin, la población desarrollada la que genera los problemas.
no los ciudadanos de India o de Kenia o de Madagascar. Esos generan muy pocos problemas planetarios, porque no tienen el nivel de consumo o la sociedad tecnológica que tenemos nosotros, que es especialmente agresiva con el medio ambiente. El tercero es el dramático reconocimiento de los límites en la naturaleza, que es esa percepción que es relativamente reciente de que vivimos en un mundo limitado. Y entonces cada vez que un economista o un ministro dice es que hay que seguir creciendo y hay que crecer más el año que viene, pues no, habría que darle un pescozón al tipo este, ¿no? Es decir, es que no se puede estar creciendo indefinidamente. Ayer me decía, yo presenté el libro en mi escuela, en mi ex escuela, yo me jubilé, en la Politécnica de Madrid, y me vino un alumno preguntando, ¿y qué opinas de esta noticia de la fusión nuclear que viene de China y que dicen que ya han encontrado una forma ilimitada de generar energía, que es el mito de la fusión nuclear? Entonces yo le dije, date cuenta en primer lugar de que estás hablando de un hallazgo ilimitado de energía que se busca y se espera que corresponda a un aumento ilimitado del crecimiento. Tío, así no podemos seguir, ¿no te das cuenta que ahí nos meten el primer gol? Que no es sensato buscar una forma ilimitada de generar energía, teniendo en cuenta los problemas que tenemos en el planeta. Eso es una locura, incluso conceptual. Pero además ya le dije, la fusión nuclear nos la están anunciando desde el año 75, decían que en el 80 habría centrales de fusión, cuando llegó el 80 nos dijeron, y no había, nos dijeron que en el 2000, llegó el año 2000 y tampoco se había hecho nada, nos decían en el 2015, 2020, llegó el 2015 y el 2020 y ya no nos ponían ni fecha, porque no tienen ni idea de si alguna vez puede haber fusión. Y ahora nos ven los chinos, que tienen una necesidad perentoria de parecer buena gente, porque nos están haciendo grandísimas faenas, entre ellas mandándonos todas las pandemias, diciendo que han encontrado el grial y el movimiento perpetuo y esas chorradas que ni en física ni en medio ambiente existen ni se pueden. Entonces se percibió fundamentalmente, o no se percibió, adquirió fuerza y presencia en la sociedad, pues los límites del crecimiento. Así se publicó un libro con ese título en el año marzo del 72, que fue muy polémico, pero que tenía muchísima razón y que el futuro se ha dado, efectivamente, los límites del crecimiento. Decía, no podemos seguir creciendo, consumiendo petróleo ni materias primas en general, tampoco podemos seguir con el crecimiento demográfico desbocado, tampoco podemos contaminar indefinidamente, en fin, y con su estudio, con sus curvas y con su cosa, diciendo, esto tiene un final y se va aproximando, de modo que hay límites. El cuarto capítulo es el proceso histórico y de la ruptura sociedad-naturaleza, porque no siempre hemos sido unos bribones las sociedades con la naturaleza. Ha habido en nuestra historia del Homo sapiens, pues las relaciones han sido, no siempre han sido tan belicosas. Cuando se conocen o uno se encuentra con las culturas llamadas tradicionales o indígenas, que permanecen y sobreviven con mucho esfuerzo en todos los continentes, incluso Europa, pues uno comprueba que efectivamente la clave está en vivir de acuerdo con, e incluso sometidos a la naturaleza, entendiéndola y sometidos a ella, porque es la única forma de prosperar, de sobrevivir, porque la naturaleza impone al final su exigencia propia. La naturaleza está mucho antes de que apareciera, no ya el Homo sapiens, sino incluso la vida. Por lo tanto, lo sensato y lo metafísico es vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero claro, la cultura occidental sobre todo, la occidental, porque la oriental, ni la musulmana, tal, ni la china, ni la india en sus años de brillo y tal, atacan a la naturaleza o declaran su guerra a partir de la explotación de recursos o de la colonización de otros continentes o lo que sea. No, solo la nuestra, la judío-cristiana, la occidental, es la que en su proceso ideológico, en la historia de las ideas, sobre todo cuando llega al siglo XVI y XVII, pues instituye que realmente el mundo está constituido por personas, por nosotros, por las res cogitas, por los que piensan, por los seres humanos, y lo demás
que es la res extensa, que es lo material y lo abiótico, lo que no tiene vida, lo otro, pero que tiene que estar sometido porque carece de capacidad de pensar, es decir, que es otra cosa, y que además nos es debida, que nosotros tenemos derecho a apropiárnoslo y a hacer lo que nos dé la gana. Eso lo declaran, lo trabajan y lo asumen todos los filósofos de ese siglo, empezando por Bacon, Francis Bacon, y también Descartes. Descartes es el que habla de esa dicotomía, la hereda Platón, pero él es el personaje del racionalismo realmente del siglo XVII, que dice los que piensan, los que pensamos y luego todo lo demás. Nosotros tenemos, en razón a esa capacidad especial o específica, el derecho, la capacidad de controlar, de mejor conocer, dice Bacon, pero para controlar y dominar la naturaleza. Y ahí empieza a torcerse lo que diría luego Isaiah Berlin, el fuste torcido de la humanidad, el fuste que se va torciendo por nuestra mala cabeza, ¿no? Eso te ha gustado a ti mucho, el fuste torcido de la humanidad de Isaiah Berlin, que es un filósofo liberal, pero claro, inteligente, listo, honesto, e intelectualmente leal, que eso es lo que se nos pide a unos y a otros, con independencia de la ideología política. Bueno, así que no siempre ha sido así, pero estamos en esa fase de madre total, de machaqueo y de explotación y misericordia de los recursos y de todo lo que nos pillamos porque no respetamos nada. Y no percibimos que eso no puede ser. O sea, oficialmente no es verdad. Nos reunimos todos los estados cada año para hablar del problema climático, pero todos los estados están empeñados y entusiasmados con crecer cada año más. Faltaba la pandemia con su caída en la producción y en el consumo para que todos los países, todos, dicen que hay que recuperar ese crecimiento que perdimos y hay que seguir creciendo, dice nuestro presidente y nuestros ministros y tal. Y dice, no, el futuro hay que, la recuperación, volver a crecer como antes y a recuperar lo que hemos perdido. Y además, y crear una sociedad que dicen verde y digital, pero si la estáis haciendo absolutamente oscurecida, oscura, negra, ¿cómo te atreves a decir que estás trabajando por una sociedad verde y digital? Bueno, los políticos no aprenden nada, os lo puedo firmar y confirmar, que ya he conocido muchas generaciones de políticos. Bueno, el capítulo 5 es la economía ambiental y la economía ecológica. Pues es un capítulo económico porque los ecologistas tenemos que saber la economía lo más posible, y aquí está la dicotomía o la dialéctica entre la economía ambiental, que es lo que el sistema liberal dice o por lo que opta para afrontar el problema ambiental, generalmente o fundamentalmente lo que hace es introducir costes ambientales en el proceso económico, es decir, efectivamente no podemos contaminar alegremente, hay que descontaminar y esos costes los tenemos que introducir en la producción, aunque suban los precios pues van a subir, claro, pero lo otro es irreal, lo otro es injusto, es decir, que los costes si la granja porcina de esta puñetera región y amantísima, por supuesto, ya que soy de esta puñetera región yo también, si hicieran la cuenta, no la van a hacer nunca, como no se les obliga a hacerla, la cuenta económica de los problemas ambientales que crean, del impacto en las aguas, en el acuífero, en la salud de las personas, en los olores, en la gestión de los purines, en el metano y el NH3, que son gases de invernadero, etcétera, etcétera, pues no, tendrían que cerrar todas, porque efectivamente no serían rentables. Son rentables porque no pagan nada. Ayer se ha manifestado todo el mundo del campo, digamos, diciendo, es que hay que defender el campo, y primera, he leído en el periódico esta mañana, y primera exigencia de un decálogo que han presentado, primera exigencia, no queremos que sigan aumentando los costes de producción, pero tíos, que tienen que subirse, que no pagáis nada. No hace mucho, en una sesión que me invitaron en Murcia para hablar del Mar Menor, a los agricultores, no pagáis la aniquilación que habéis hecho de todos los pájaros. Ya no hay pájaros en el campo de Cartagena porque los fertilizantes y los pesticidas se lo han cargado. No pagáis el daño del Mar Menor, os habéis cargado el turismo, las playas, etc. No pagáis los nitratos que están en él y que sí, seguís tirando todos los días al acuífero. No pagáis el mal aire y el mal ambiente, no pagáis nada. Sois unos privilegiados. Que os manifestáis para decir que queréis menos costes. Esto no puede ser. Vivís una ficción y nos estáis jodiendo todo. Es una región ficticia con una economía agraria absolutamente disparatada. Que claro,
prospera y tiene competitividad suficiente para exportar, pero porque no paga nada, porque lo destroza todo. Pero todo lo que destroza queda a cargo de la ciudadanía en general y del medio ambiente. Son costes sociales globales, pero específicamente ambientales. Entonces nuestra agricultura es absolutamente insostenible. La economía ecológica es otra cosa. La economía ecológica, por contra la ambiental, es una enmienda a la totalidad, es decir, es que no vale la economía liberal, la economía clásica de los ilustrados escoceses del siglo XVIII. Ahí empezaron a equivocarse, con el libre comercio, con la productividad, con la no sé qué, empezaron a salirse de madre y a apartarse, como es herencia de toda la ilustración, de la madre naturaleza. La economía ecológica dice que no hay que ceñirse toda la producción y por supuesto el consumo a los ciclos naturales, no podemos salirnos, que son esencialmente solares. Vivimos del sol, de la energía que recibimos y que debemos de aprovechar adecuadamente, pero aprovechar naturalmente también a través de la agricultura, de la fotosíntesis, etcétera, de la agricultura sostenible, de la que se ha mantenido durante milenios. Esta no es sostenible, estamos agotando el suelo, estamos envenenando el agua, estamos machacando a los trabajadores, estamos semi-esclavizando a todo el mundo. ¿Pero qué agricultura es esta? ¿Qué economía agraria es esta de esta región? Es un absoluto de propósito. Cuando los ecologistas se alzan contra una granja, o contra el sistema de granja, o contra el consejero luengo, o contra el presidente, o contra todo este conjunto de piratas y de bribones, están llamando a la sensatez y advirtiendo de que estamos engañándonos. Que esto cuando dicen nos manifestamos por el campo, por el futuro de nuestros hijos, no sé qué, sois unos bribones, estáis traicionando la sabiduría de vuestros padres y de vuestros abuelos, no sois agricultores. Sois una gente rara que estáis sacando por métodos industriales una producción al suelo y lo estáis agotando. Porque los fertilizantes sobre todo los fertilizantes agotan el suelo. Entonces no sois campesinos, sois otra cosa que ha producido, y sois víctimas también, por supuesto, que no os dais cuenta, porque tenéis ya esa necesidad de ir produciendo cada vez más masiva para que sea rentable, para sobrevivir, etc. Y en lugar de decir, fuera, vamos a reconsiderar esta economía agraria tan falsa, tan fatídica y de tan poco futuro, pues os dejáis llevar. Bueno, le venía diciendo a María cuando veníamos que, claro, los ecologistas cuando hemos combatido la energía nuclear, cuando hemos combatido las grandes autopistas, los aeropuertos de no sé qué, en fin, decíamos, porque todo esto perjudica a la agricultura. Cuando criticamos el turismo en la costa, por ejemplo, hay que proteger la actividad tradicional agraria en lugar de machacarlo con urbanizaciones, etcétera, etcétera, las huertas y tal. Claro, ahora ya no podemos proteger ni decir que hay que defender la agricultura. Esta agricultura es indefendible. Al revés, no tenemos más remedio que combatirla. Con todas las armas a nuestro alcance. Bueno, sí que hay que saber mucho de economía para meterse en estos líos. Protagonismo de la ciencia y la técnica. La ciencia y la técnica son los villanos. Los problemas ambientales los genera la ciencia y sobre todo la técnica. Todos los problemas ambientales, o el 95%, cuando protestamos o nos sentimos afectados por la contaminación atmosférica, pues es el motor de explosión, es el coche o la central eléctrica o la fábrica de cemento, es tecnología, es el motor de combustión interna o la combustión en general. Cuando protestamos de que nos están esquilmando el suelo es porque los fertilizantes y sobre todo los nitratos esquilman la tierra y esos fertilizantes vienen de la planta química, es tecnología o de la refinería. ¿Sí? Contemplar cualquier problema ambiental y veréis que el villano directo, próximo, inmediato es tecnológico o científico-tecnológico. No es el culpable de fondo, el culpable de fondo será siempre el sistema económico, o el modelo agrario, el modelo industrial, etc. Pero lo que vemos en primera instancia y lo que en primera instancia hay que combatir casi siempre es tecnológico. El ecologismo, conciencia, conflicto, movimiento y cosmovisión. El ecologismo es un movimiento social, pues como el feminismo, como hace pareja o hace trío con el feminismo y el pacifismo. Y viene de esos mismos años, finales de los 60, 70, y se reclaman más o menos ambos tres, los tres de mayo del 62, la gran revuelta contra el todo de aquellos estudiantes franceses que realmente transmitieron con mucha eficacia a toda la sociedad francesa y universal, porque su influencia no ha dejado de actuar, que las cosas no iban bien y que había que repensar la marcha de la civilización y de la humanidad.
Entonces es un movimiento que viene de esa preocupación, pero es también una conciencia, la conciencia ecológica o ecologista, o la tenemos o no la tenemos. Si no la tenemos, nos trae cuenta a asumirla, a aprenderla, porque realmente eso se aprende con sensibilidad, con trabajo, con estudio, claro que sí, se asume, no se nace con ella. Es un conflicto, si el que no llora no mama, y en el ecologismo, si no hay lío, si no hay jaleo, si no hay conflicto, si no hay enfrentamiento, si no hay debate, no se avanza. Así que hay que ir a la guerra siempre. No a las guerras que tienen el final cantado fáciles, digamos, cuando se sabe que se va a ganar, no, a la guerra, ya veremos si ganamos o no. Lo importante es poner todos los medios para ganar, porque siempre se gana algo, siempre hay efectos positivos, aunque la batalla final sea negativa o no de los resultados que esperamos, pero siempre el conflicto genera, el conflicto es útil y es sano en las relaciones sociales. Y es una cosmovisión, pues el ecologista es como el marxista, el liberal, el anarquista, el no sé qué, tiene una concepción global del mundo y aplica su marco, su esquema, sus coordenadas de tipo ecológico al entendimiento y a la aplicación de todas las cosas, o del universo, como se dirían los filósofos, o de las cosas, ¿no? Tanto si son problemas o asuntos concretamente ambientales, como si son económicos, o son jurídicos, o son incluso internacionales. El ecologismo es un molde o un enfoque que permite entenderlo todo con esa perspectiva y con esa visión. El capítulo 8 es ética y justicia ecológica, que llevan al derecho ambiental. Pues aquí hablo de la idea de ética ambiental, la justicia ecológica, que ahora de la que se habla ahora mucho, o cuando habéis firmado, la mayoría de vosotros habrá firmado seguro, la operación esta del Mar Menor, de la iniciativa legislativa popular para hacer justicia ecológica con el Mar Menor, es decir, para reconocerle personalidad jurídica, para convertirlo en sujeto de derecho, no en objeto de contaminación, de explotación y de putearlo, sino como sujeto de derecho, para que pueda defenderse él como los sujetos individuales o institucionales, pues hemos dado un paso en ese sentido de la justicia ambiental, es reconocer a un ecosistema que tiene derechos propios y capacidad para defenderse. Derechos, toda la legislación ambiental lo reconoce, eso lo reconoce a la naturaleza, claro, le faltaría más, pero en concreto es como respuesta a una agresión múltiple y muy terrible y en gran medida irreversible. Esa es la idea de justicia ambiental, y darle oportunidad a la naturaleza para que se defienda y, en cualquier caso, ser justos con ella. El penúltimo, que se llama posmodernidad, ecopesimismo y sociedad de la información. Bueno, pues este es el más de tipo cultural, digamos, aquí hablo del momento histórico-cultural que llamamos posmodernidad, también a partir de los 60, incluso de la Segunda Guerra Mundial, que es... se llama así, por modernidad, es que llamábamos modernidad al Renacimiento con su humanismo y la Ilustración y de ahí para acá, pero han sucedido tantas cosas interesantes en los años 60 que ya hemos tomado nota y hemos dicho, aquí hay una nueva etapa, ¿no? Generalmente se dice, bueno, la posmodernidad es, ha desaparecido el trabajador de mono azul, ahora la economía la mueven los de la bata blanca, la ciencia, no sé qué. Es una sociedad que está muy determinada por los movimientos sociales, por contra a otras épocas anteriores históricas, claro. Es una sociedad muy tecnologizada, etcétera, etcétera. Todo esto va describiendo la posmodernidad, la tecnología, los movimientos sociales y esas cosas, las novedades que hay, ¿no? Y la conversión del trabajo. Naturalmente la posmodernidad es un movimiento, o una fase, o una idea filosófica occidental. Estamos siempre en lo mismo, claro. Si nos vamos con los mayas, o nos vamos con los saharauis, o nos vamos con los fineses, incluso los lapones, veremos que esos están en otra onda, que esos no ven las cosas como nosotros, afortunadamente. Es decir, que nuestra visión eurocéntrica es tremenda porque no creemos que tiene que ser así, porque siempre ha sido así. Y claro, ahí empezamos a distorsionar nuestra visión de la realidad y del mundo y también de la historia, porque nos la hemos apropiado y la hemos descrito nosotros. Cuando nos encontramos con esas otras culturas, vemos que efectivamente
andamos muy despistados y somos muy mala gente. El ecopesimismo es un concepto que me apropié yo cuando era profesor de sociología y que es, pues, sencillamente la percepción de que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente pues va mal y a peor. Entonces hay que ser pesimistas en ese sentido. Yo lo explico también diciendo que, claro, hay que luchar, es decir, que hay que ser en la lucha optimista, en la inteligencia y en la reflexión, percibir que te va fatal, pero precisamente ese es el impulso, el motivo y la causa de nuestra actividad militante y de nuestra capacidad y decisión de luchar. Así que el pesimismo es un pesimismo optimista. Como decía García Márquez sobre no sé qué cuento, no sé si era el del náufrago o tal, decía, bueno, si es un cuento corto, pero largo. Claro, los cuentos son cortos, pero no, ese no era corto. Pues eso, un pesimismo, pero optimista. Y finalmente hablo, pues porque llegué a tiempo del cambio climático, por supuesto, y las pandemias. Si hubiera esperado un año más o dos, pues tendría que haber hablado de una tercera crisis que es la militar, que es en la que una vez más se empeña Occidente, en ir a la guerra, en la bronca, ¿no? En la bronca, esta crisis que parece que empieza a disolverse, habréis visto que es una desvergüenza occidental, otanista, y norteamericana y europea, tonta de los tontos, tipo Borrell, que no tienen ni idea de dónde se meten, ni saben cómo van a salir si las cosas van en serio. Y así siempre, desde que se creó la OTAN, para combatir el comunismo, en definitiva, para defender el modelo que había que restaurar después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hay quien piensa que primero crearon su organización militar los países socialistas, que fue la OTAN, fueron los países occidentales en el año 49, y luego ya en el 53 la URSS y los países del este y tal, pues hicieron su pacto de Varsovia, pero primero fueron ellos, fueron los occidentales, la bronca la inician ellos, y ahora esta crisis la inician ellos. Bueno, se hubieran juntado otras crisis espantosas, la climática que va para largo, pero que la sentimos cada día. Fijaos qué temperaturas hemos tenido hoy, que son abrumadoras y que nos trastocan el alma. La pandémica, que claro, nos hemos visto que una pandemia, llamamos la pandemia de los 100 años, la última, tan terrible como esta, fue peor. Era la famosa española, la gripe española del año 18, llamamos española, sabéis que injustamente, pero bueno, 100 años. Pero, y creo que ya a escala planetaria van 4 o 5 millones de víctimas mortales, ¿no? Claro, aquella produjo 50, no hay cifra definitiva, pero bueno, 50, algunos dicen que 100, Pero estas pandemias, que además no se resuelven, fijaos que no las hemos resuelto. La vacuna no nos inmuniza y además no impiden el contagio. Así que fijaos lo que hemos hecho. Ha sido engordar a la farmacéutica, dando prisa en producir unas cosas para salir del paso que no son verdaderas vacunas. Bueno, el caso es que futuras pandemias, que además vienen en general en la bibliografía que hay aquí en el capítulo 10, veréis, aludo a un libro del que me habló María en su día, de un tal Rob Wallace, que dice grandes granjas, grandes pandemias, ¿no? Que vienen. Estos virus nos lo mandan los chinos de las granjas aviares, fundamentalmente, de ellos, de China, a través de, bueno, sencillamente, una granja aviar industrial es una intromisión en el mundo de la naturaleza. Entran en contacto con la fauna virgen, la fauna silvestre, que tiene unos virus que no les perjudican, pero que se transmiten a estos otros seres y de ahí a los hombres que sí les perjudican. Y pasa a la sociedad. Porque claro, los virus andan, de siempre han andado ahí, pero claro, nos entrometemos en su mundo y entonces sufrimos las consecuencias. Pero esto viene de las granjas aviares, todos los HMs, todos esos virus vienen de la ganadería intensiva. Pero la porcina ya ha producido, lo dice también Rob Wallace, en el año 2009, un caso de transmisión en las granjas estas que hay en México para alimentar a los norteamericanos. Hubo una transmisión ya de granja porcina a seres humanos con 7 o 8 muertos en el año 2009. Claro, esto yo le decía al alcalde de Caravaca, en un artículo mío, decía, menos autorizaciones y si eres responsable, exígele también por cada autorización que des al empresario de la granja una póliza de seguro, dije yo, en plan un poco exagerado, de 100 millones de euros, porque la responsabilidad para tu municipio puede ser tremendo.
que contraten una póliza. ¿Qué se cree? Que se meten en una actividad, se puede meter en una actividad tan contra natura como es almacenar miles de cabezas de ganado en una jaula, en una nave, y que de ahí no va a pasar nada, si ya sabemos que eso es un criadero de gérmenes de primera categoría, pues tendrá que contratar una póliza de seguro por lo que pueda pasar. Porque claro, esto no es ninguna broma, ¿no? Bueno, no me hizo ni puñetero caso ni en esto ni en otras cosas. Estamos en guerra con él pues porque se lo merece. Con él y con la mayoría de los alcaldes de esta región. Bueno, pues yo cierro este asunto, pero este manual mío es, bueno, de conocimientos o de teoría si queréis, pero es un manual de combates para que se utilice en las guerras ecologistas, para saber más y para combatir con más eficacia, pero combatir siempre, agitar y mostrar que no podemos estar de acuerdo o tranquilos o diciendo, bueno, si lo dice el señor alcalde, o si lo dice el ministro de no sé qué, o si la Unión Europea financia y subvenciona y no tiene otra perspectiva que la ganadería industrial, pues es que será buena. No. Los ecologistas estamos para eso. Y hemos creado esa conciencia del no. Decía antes María, no tenemos por qué dar, no es nuestro papel, ni nuestra obligación el dar alternativas. Esto cuando combatíamos la energía nuclear, pues sí, yo mismo he hecho varios, en aquellos años 70, varios esquemas de cómo debía de ser el modelo energético español para que no hubiera nucleares, ¿no? Nadie hacía caso, ni los ministros, ni los amigos, ni nada, eso no servía de nada. Los ecologistas tenemos que decir que no. El no es tan socialmente aceptable y digno y útil como otra cosa. Pero no que nadie nos pida y nos obligue a darle la alternativa, a decir cómo tienen que ser las cosas. Eso que lo hagan aquellos a los que votamos y a los que les pagamos. Que lo hagan ellos hasta que nos guste. Y mientras no nos guste lo que hacen, diremos que no nos gusta y que eso no vale, que lo trabajen mejor. Si no conocen otro modelo agrario, que sí lo conocen, porque hemos perdido el modelo agrario tradicional, pues hace 20 años o 30 como mucho. Ya decía, yo os decía antes, es que nuestros agricultores han traicionado y traicionan a sus padres y sus abuelos, todos más o menos, y yo, por supuesto, somos del campo, si no hemos nacido, pues hemos estado, y nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, y sabemos cómo era el campo en los años 60 y 70, y sabemos cómo exportábamos el tomate de invierno, pero ni siquiera en invernadero, y cubríamos una necesidad de mercado en la Europa más fría porque aquí teníamos ese clima. Ahora todo va a China, decía uno de los de la manifestación ayer, es que como frenemos como nos frenen la actividad tal, pues vais a pasar hambre. Pero tío, si os dedicáis a exportar a China, ¿pero qué estáis hablando? ¿O es que queréis que nos comamos 7 lechugas al día y 8 cerdos? Pero bueno, si es que eso no estáis para alimentar el país, lleváis otra cosa y otro proyecto y otro. Bueno, pues yo acabo para que preguntéis varias cosas, todo lo que queráis, y para contestar. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Pues aquí lo tenéis. Aprovechar para plantear todas vuestras dudas, inquietudes, desasosiegos. Desasosiegos sobre todo. Bueno, pues como tenemos tiempo, podemos estar... He traído 10 libros, yo, como he hecho varias presentaciones, pues claro, vendo los libros que a su vez yo le compro al editor, porque claro, el editor me regaló al principio de 10 y eso se acaba enseguida. Pero en atención al sitio donde estamos y al que, como decía María, se vuelve a hablar de energía nuclear, yo por un precio módico, o sea, he traído este libro que es el de Nuclearizar España, que yo publiqué en el año 76. Es una reedición del año 2001, pero es el mismo libro, ¿no? Que se hizo famoso en su día porque fue el primero que se hacía en lengua española críticos de la energía nuclear, ¿no? Entonces, que si luego queréis el libro podéis llevar el otro por €1 adicional, porque tengo ejemplares desde hace tiempo, ¿no? Venga, preguntas. Preguntas. Aquí tenemos a Juan. Bueno, yo con respecto a lo que ha comentado sobre el cambio climático, lo que sí que me gustaría ver el criterio que tiene usted
con respecto al otro tipo de cambio climático que argumenta otro tipo de personas, que son la manipulación que hay sobre el cambio climático. ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que parece ser que el cambio climático también se puede cambiar a través de la geoingeniería. La geoingeniería, exactamente. Y concretamente, descríbeme, por favor, como me dijo un profesor en mi curso de doctorado, me dijo, lo que han dicho, ecopesimismo, ¿me lo quieres definir, por favor? Y yo te digo, háblame de la geoingeniería, por favor. Estas palabras, no te compliques la vida. No sé, yo tampoco no soy entendida. Sé que eso, según dicen, se puede producir a través de los aviones que tiran... No, me estás hablando de otra cosa. Me estás hablando de la agresión misteriosa. Estamos como con el caso de la famosa avioneta, que ni Dios que todo el mundo la oye, pero nadie la ve, o que todo el mundo la ve, pero nadie la... Bueno, un misterio maravilloso. De esos aviones que dejan la estela. Ya, sí, pero hay criterio y también creo que hay artículos... Bueno, pero eso... Entonces, eso es... ¿Y eso influye en el cambio climático? Es que la geoingeniería sí nos interesa. Lo de los vuelos estos, todo lo que sea misterioso y que cuesta tanto trabajo descifrar, quizá porque hay tanto mito y tanta cosa, pues debemos dejarlo en un segundo plano, aunque ya digo, es irritante que no nos aclaremos con lo de la famosa avioneta, pero bueno, la geoingeniería sí, porque es una disciplina. La geoingeniería lo que dice al respecto del cambio climático es que el cambio climático se puede controlar y en consecuencia se puede afrontar y neutralizar. ¿Con qué? Con tecnología, con ingeniería. Entonces yo te digo, pues no. Y te digo, el mundo en el que vivimos, o sea, el mundo intelectual o institucional, nos dice que no hay que preocuparse. Hemos empezado diciendo que las instituciones, los gobiernos, los ministros, no se preocupan ni tienen interés, van a estar 4 años y no se van a complicar la vida, diciendo que vamos hacia la catástrofe y perdiendo votos. No podemos contar con eso, ¿no? Pero claro, el proceso es muy largo y hay que estudiarlo con más tranquilidad. Lo que dice el sistema es que no nos preocupemos, en general, por los problemas ambientales y en particular con los recursos, con el problema de que se van a agotar o de que se contamina. Y entonces dice, el agotamiento, no hay que preocuparse, los partidarios del crecimiento ilimitado, no hay que preocuparse, ¿por qué? Pues porque hay soluciones económicas y técnicas, o ingenieriles. Económicas, bueno, elevamos el precio, ya se encargará la ley de la oferta y la demanda. Cuando escasee un producto se eleva el precio y cae la demanda, entonces el recurso va a permanecer durante siglos porque tendrá un precio tan alto que no se va a utilizar. Esa es la oferta y la demanda, y con este desparpajo te hablan los economistas más analfabetos, ¿no? Y te dicen, no, pero la oferta y la demanda es sagrada, esto, verás tú como siempre pasa igual, que sube el petróleo, bueno, la gente viaja menos, que tal, que tal. Eso no es verdad, o no siempre es así, o es insuficiente, o dicen también los ingenieros, los tecnólogos, dicen, no, pero siempre hemos podido, ante un problema serio de escasez, encontrar un sustitutorio, una nueva materia, un nuevo invento para suplir ese que escaseaba. Entonces ahí hay dos mitos, el de la tecnología y el de la solución económica, que no sirven de nada porque seguimos hundiéndonos. El cambio climático es, y en cualquier caso, cuando el problema está tan claro, la ingeniería quiere resolverla, quiere actuar una vez producido el problema. Claro, esa es la geoingeniería. No, los problemas hay que atenderlos y asumirlos en su origen, Y el origen está bien claro, es la quema de combustible de tipo fósil, que desde el siglo XVIII pues, ha ido aumentando y hemos quemado leña, hemos quemado carbón, de todas sus clases, de gas y petróleo, y en esas estamos. Y entonces, como la economía está construida sobre los combustibles fósiles, básicamente el petróleo, el carbón y tal, pues resulta que hemos cometido el exceso de recargar la atmósfera con CO2, eso está clarísimo. Y la consecuencia pues la vemos desde hace muchos años, está más que estudiado. O sea, ahí el negacionismo siempre lo habrá, pero me parece que es de estúpidos, ¿no? Entonces, las soluciones, pues las soluciones es reducir actuar en el origen, en la causa, no ya en el efecto.
Los ingenieros quieren resolver los efectos, pues produciendo tecnología, creando filtros, inventando reacciones de no sé qué, pero les interesa muy poco el acudir y el transformar la realidad, digamos, profunda o íntima y sustituirla, en concreto, pues eso, los motores de combustión interna o, en fin, las centrales de carbón, estas cosas, ¿no? La geoingeniería también dice que se puede atrapar el CO2 gaseoso, se puede licuar e incluso solidificar, y entonces todo ese exceso de CO2 que producimos, pues capturarlo y meterlo en depósitos, no sé qué. Bueno, son esquemas también, eso es como los viajes a Marte, ¿no? Como llegamos a la conclusión de que la Tierra está perdida y que no tiene solución, nos da por irnos a Marte. Y decir, no, el futuro está en los astros, en las estrellas, porque la Tierra está perdida. Y eso lo dicen científicos tan importantes pues como el famoso Hawking, Stephen Hawking, que decía, sí, los planetas, la Tierra no tiene redes, pero oiga, pero usted es un científico que tomamos buena nota de lo que dice, pero ¿cómo se le ocurre esta chorrada? Usted como científico de primera línea tiene que decir que hay que trabajar por el planeta y que la ciencia se tiene que concentrar en estos problemas tan acuciantes. No nos diga que esto está perdido y que hay que ir a Marte, con viajes de 1,5 medio, por cierto. Bueno, no, hay que ser tonto, ¿no? Así que cuidado con la ingeniería. En definitiva, para entender los problemas es mucho mejor la filosofía que la ingeniería. Así que es decir, el cultivo de la mente, que no el solucionismo de creer que todo tiene solución. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Para mí? Me gustaría que explicaras un poco el tema de la confederación hidrográfica. Yo es que es un ente ahí que no ¿La insegura? Sí, la de... ¿Te refieres a ese nido de prevaricadores? ¿Te refieres a ese nido de prevaricadores? De gamberros del agua, de ingenieros que se creen que son los dueños del agua y los que saben, y nada más que ellos. Y que entienden el agua como un mundo de inversiones en cemento, en tubos y en trasvases. ¿Me estás hablando de eso? ¿Quieres que te amplíe? Las confederaciones... ¿Quién los pone? ¿Quién los controla? No, bueno, está clarísimo. Las confederaciones, primero un poco de historia. La confederación se crea en unos años muy suculentos, digamos, desde el punto de vista del pensamiento y de avances intelectuales, que son los años 20, era aquella dictadura de Primo de Rivera y la monarquía de Alfonso XIII, pero se crearon las confederaciones, se crearon empresas muy importantes, como por ejemplo CAMSA, para controlar y racionalizar el nuevo combustible y tal, el petróleo. Se crearon empresas fundamentales, todavía existen algunas de ellas, como Telefónica, bueno, ya no existe nada de eso, pero en fin, hasta hace poco existía. Y se crearon las confederaciones. Con esa perspectiva tan racional de que la gestión del agua tiene que ser por unidades geográficas, no se decía ecológicas, pero bueno, geográficas o físicas, homogéneas e integrales, las cuencas. Y eso ha ido más o menos bien, pero claro, las cuencas y la gestión del agua es tan complejo y tan complicado, y el agua como objeto de consumo generalizado, es decir, de origen de grandísimos negocios, es tan suculento y tan atractivo que claro, todo eso se malea muy fácilmente. Entonces han ido cayendo, por las confederaciones son del Estado. No son... el criterio es que cuando, en otras cosas también, se ha respetado cuando se ha establecido el estado de las autonomías. Han dicho, bueno, pero si el problema afecta a más de una región, eso lo controla el Estado. Si los ríos son de varias regiones, las cuencas, pues eso lo tiene que hacer el Estado. Entonces, la confederación la controla el Ministerio de Obras Públicas siempre y ahora de Transición Ecológica. La controla, nombra a los presidentes. Nombra a los presidentes, eso no los elegimos. Y a los comisarios. Y entonces esos son órganos de la administración central del Estado, que están en las regiones, claro, porque los ríos no están en Madrid, pero son administración del Estado. Y no se han transferido. Creo que como siempre Cataluña va aparte, creo que la Confederación del Pirineo Oriental, que coincide, que es el Llobregat y otros ríos más arriba y más cortos, que coincide con Cataluña, realmente la cuenca del Llobregat, tiene también parte del Ebro, pero eso
no se le ha reconocido a Cataluña. Bueno, esa cuenca creo que, o por lo menos el presidente lo nombra el presidente de la Generalitat. Pero salvo esa excepción, que es que realmente está metida en la comunidad autónoma, pues lo demás, ¿no? Es el Estado. Porque los ríos atraviesan las regiones y los problemas son ultra o extra comunitarios o regionales. Entonces aquí en esta región, como vivimos con un agropoder, que es el que manda, agropoder, que es el que manda, los exportadores, los sindicatos del trasvase, las empresas grandes y tal, son los que mandan, pues mandan en la Confederación también. La Confederación actúa de pelele frente a este agropoder, que hace lo que le da la gana. De la Confederación no cumple ni la ley de agua ni nada, o casi nada. ¿Tú quieres decir algo, María? Es que María se rompe los dientes con más facilidad que yo con la Confederación. Y sobre todo la conoce mejor, porque yo me dedico especialmente o casi exclusivamente a criticarlo porque me los encuentro en todos los conflictos, no dan la cara y realmente me cabrea mucho que un asunto tan delicado y tan extremadamente social y necesario como el agua esté en manos de ingenieros. Porque yo creo que los ingenieros no están para eso. Y como soy ingeniero me permito criticar esto cada vez que me da la gana. Los ingenieros son instrumentalistas, reciben una formación para dar soluciones, pero no entienden el medio ambiente, no hay nada que les cultive la cabeza sobre el medio ambiente en ninguna escuela de ingenieros. En la mía yo inventé, ayer comprobé que sigue existiendo la asignatura, pues aprovechándolo de una circunstancia favorable, que era el marco de Bolonia, que os suena a todos, que se podían rehacer y reconstruir todos los currículums de las escuelas, pues entonces dijimos, vamos a hacer una asignatura, aprovechando que está Pedro aquí, que además es sociólogo, porque si solo fuera sociólogo no me habrían hecho caso, pero como él de la casa y es sociólogo, pues vamos a hacer esta asignatura, ciencia, tecnología y sociedad, y vamos a mezclar las tres cosas para que los estudiantes en el cuarto semestre, y además obligatoria, no es optativa, pues reciban un pequeño baño de... Yo hablaba con el rector y decía, pero rector, que esto, ¿por qué no lo hacemos en todas las escuelas? Y decía, ya no me hables, no me hables. Digo, pero ¿cuántos no ingenieros hay en esta universidad? Dice, somos 4.000 profesores. ¿Y cuántos no ingenieros hay? Dice, pues búscalos tú porque yo me suenan 3 o 4. Y hice la búsqueda en su día y éramos 6, entre 4.000 profesores. O sea, ingenieros que fuéramos o antropólogos, sociólogos, o había algún psicólogo, o algún... pues sí, había un filósofo, fijaos, que era profesor en la Escuela de Educación Física, el famoso INEF. No sé por qué, había una filosofía del deporte. Háblanos de la Confederación. Suaviza el discurso mío, o si no hay más remedio, agrábalo. Pero en fin, completa la ilustración. No, es por justificar lo del libro de prevaricadores. ¿Te gusta eso? Que al final la Confederación, en aras de sus obligaciones y atribuciones, que son velar por el buen estado cualitativo y cuantitativo de las aguas superficiales y subterráneas. Ese es el trabajo en Confederación. Claro, o sea, echamos la vista atrás y en las últimas décadas, o sea, ni buen estado cualitativo ni buen estado cuantitativo, pero es que es más, detracción de caudal público, robando agua, derivando agua. Y claro, es un organismo que no actúa ante eso como debiera. La Confederación además tiene una característica para ser una institución pública que es súper opaca, es decir, la Confederación Hidrográfica en cuanto a transparencia, o sea, yo creo que la Confederación Hidrográfica del Segura creo que sigue siendo la única confederación hidrográfica que todavía sigue sin publicar los datos de todos los aprovechamientos, es decir, de todos los pozos que hay en la cuenca, es decir, con una concesión de aguas para uso agrario o para regadío o para lo que sea. O sea, datos así, ¿pero por qué? Porque el concepto que hay en la Confederación del Agua es como un recurso económico, es decir, si se tuviera como un recurso, el concepto, si partimos de la base de que el agua es un recurso natural y público, o sea, por eso además, no sé, yo he estado en algunos sitios en los que, en consejos locales agrarios, por ejemplo en el Ayuntamiento de Cieza, en los que si no eres regante no tienes derecho a hablar del uso del agua. ¿Pero esto qué leche es? O sea, yo como ciudadana es un derecho ciudadano, es decir,
al final el tema del agua se ha quedado como algo exclusivo de regantes, No, eso no es así, eso no es así. Claro, el problema es que en las últimas décadas, o sea, el tema del agua era una cosa muy de este gremio. Y claro, pues se ha estado repartiendo el agua yendo y viniendo y pagándose por detrás, por la puerta de atrás. Y la Confederación Hidrográfica en ningún caso puede decir que ni conocía ni sabía, porque el archivo de denuncias que acumula, es decir, en un cajón o donde sea, no sé dónde estarán las denuncias, pero están, y están registradas. Es decir, entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Se llega a una situación, que es lo que ha pasado en esta región, se llega a una situación, es decir, de desvío de caudal, de extracción de más volumen del autorizado, de manera generalizada, que incluso cuando se han planteado estas cuestiones a la Fiscalía de Medio Ambiente, el fiscal de Medio Ambiente acaba diciendo, ya, pero es que es tan extendida esta... para que nos entendamos, es que como prevarica todo Dios... Ya. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a desmontar regadío? Pues sí, pues habrá que empezar algún día por alguna esquina a hacer algo. Es decir, se ha normalizado una situación de gestión perversa del agua en la región de la cuenca del Segura. O sea, la gestión del agua en la cuenca del Segura es una gestión perversa, por mucha agricultura de precisión y por mucho rollo que nos vendan. La modernización de regadíos lo único que ha generado es una espiral de insostenibilidad. Es decir, el riego por goteo, o sea, que lo venden como si fuera ya, o sea, al final todo esto genera una espiral de insostenibilidad. Yo conozco agricultores de mi pueblo que les molesta el agua que cae del cielo, porque se les ha pillado que con el producto abonado, por ejemplo, que le han metido a las lechugas, esto y lo otro, claro, te lava la lechuga, y no les interesa que un agricultor lamente que llueva, eso es un pecado capital. Oír a un agricultor diciendo que el mejor agua es la que va por el tubico, que al final, encima, es un agua, el agua energéticamente, el agua que va por el tubo, el agua del trasvase, es un agua energéticamente muerta. O sea, es un agua energética, o sea, eso no tiene nada que ver con un riego a manta, ni mucho menos, que yo no digo que haya que regar a manta, si yo no digo eso. Quiero decir, pero se nos ha vendido un modelo de modernización de regadíos y tal, que en definitiva, al final, es incuestionable. Ha generado una espiral de insostenibilidad por todos lados. Y bueno, pues una de las cosas que hacemos es intentar eso, es decir, desescombrar un poco y destapar un poco a la Confederación. También es cierto que los últimos 2 años y tal, parece que estamos viendo ahí, no sé, por lo menos en cuestiones, por ejemplo, aquí en Yecla, con el problema de la granja de Arabí, con el acuífero que afectaba donde está ubicada la propiedad y tal, bueno, que sabréis que se declaró en riesgo de no alcanzar el buen estado cualitativo, cuantitativo. Vale, bien, es una buena noticia para la plataforma, es una buena noticia para el pueblo, para Montealegre, es una buena noticia, pero no deja de ser también algo efímero, es decir, esto tarda 1 año más o menos en tramitarse, luego hacen lo que hacen siempre, lo que hicieron con el acuífero Ascoiso-Palmo, un acuífero que está declarado sobreexplotado desde el año 86 y no ha parado de crecer el regadío y no ha parado de crecer la contaminación. O sea, ¿qué es lo que se hace? Un plan de gestión que como nunca termina de aprobarse, pues se siguen autorizando reprofundizaciones de los pozos, se siguen autorizando ampliaciones y esto seguramente será lo que pase pues de aquí a unos meses. Es decir, hoy por hoy no pueden concederle a la empresa del pozo el cambio de uso del agua, el cambio de uso agrícola ganadero, por el estado en el que está el acuífero, pero en cuanto se apruebe el plan de gestión, es decir, volverán a haber cambios de uso, a reprofundización de aprovechamientos, etc, etc. Entonces, lo que hay que hacer un poco pues, para los que esa confederación y decir no, es una incoherencia declarar un acuífero en mal estado cualitativo, en mal estado cuantitativo, o sea, y luego desarrollar un plan de gestión del acuífero que va a seguir permitiendo que se sigan desarrollando nuevas actividades económicas que generan impacto en el acuífero. Y bueno, ya te digo, o sea, por eso Pedro dice que es un día de prevaricadores, porque sí, porque se hacen las cosas sabiendo de que se están haciendo mal. Y además con un recurso que, insisto, es que es público. O
O sea, que el agua es un recurso natural y pública, no les pertenece ni a los regantes ni a las empresas industriales, y el derecho es un derecho ciudadano. O sea, y hay que reivindicar mucho eso, es decir, el derecho a exigir un agua de calidad en condiciones y que los organismos que tienen que velar por esto hagan su trabajo, si es que no es más, Sí, y además yo quiero añadir que todo este desmán encaja perfectamente con lo que nos contaba antes Pedro, de que el villano de fondo es el modelo económico, perpetrado el crimen además con el desarrollo científico-tecnológico, pues como es el regadío de precisión que llaman, ¿no? Y la fertilización química. Al final lo que se genera es una perversión social, porque realmente una administración pública que debería defender y proteger ese recurso, lo que está haciendo es pervirtiendo el uso de ese recurso por parte de un agropoder que basa ese desarrollismo en ese aprovechamiento, ¿no? Meramente por intereses económicos. Y me gustaría simplemente dar un dato del aumento del consumo del agua aquí en el altiplano desde el año 90 hasta el año 2018, que fue los últimos datos que utilicé para realizar el informe de abuso de acuíferos que publicamos. Desde el año 90 hasta el año 2018, el aumento de las extracciones en los acuíferos del altiplano aumentó en 27 hectómetros cúbicos. 27 hectómetros cúbicos, cuando en el año 87 también se declaró sobreexplotado el acuífero Jumilla-Villena. Bueno, pues desde el año 90, simplemente utilizando los datos de superficie agraria, que son los datos de la Consejería de Agricultura, son datos oficiales, te salen esas cifras. Desde el año 90 han aumentado las extracciones 27 hectómetros cúbicos una vez que se han declarado sobreexplotados los acuíferos. O sea, ¿es una perversión o no es una perversión? Y claro, la sociedad que todo esto se lleva, pues, como sabemos, esto no se entera nadie, o por lo menos hemos estado sin enterarnos de todo esto décadas, pues claro, cuando nos enteramos, pues ahí viene cuando tienes que decidir qué hacer, si mirar para otro lado como si no pasara nada, o decir, bueno, pues voy a intentar hacer algo, por lo menos decirlo, ¿no? Decirlo públicamente, decir, pues que está pasando esto aquí, ¿no? En nuestra comarca está pasando esto. Y digamos que esa es la base de la lucha, que te das cuenta de que eres consciente, tomas conciencia de algo, de una realidad, y de pronto dices, ¿qué hago yo ahora con esto que sé? ¿No? Y bueno, pues hemos llegado al nivel de estupidez, porque yo lo estaba pensando ahora mismo, es decir, una región semiárida como la nuestra. O sea, que no es que seamos semiáridos ahora, hemos sido semiáridos, o sea, aquí hemos sido Cabezos, Atocha, Espartizales, y luego la huerta, que era la Vega del Segura, que es que parece que aquí se cultivaba por cada esquina. A lo que hemos llegado, es decir, aquí ya nos pasamos la vida siempre hablando del regadío, bien el pirata o el no pirata, pero siempre regadío, en una región semiárida, que además el cambio climático lo vamos a sufrir mucho, y más en esta zona de Almería, Murcia, el impacto aquí es mucho mayor, además. Que el agua, cada vez hay menos agua y cada vez va a haber menos agua, o sea, porque disminuyen las precipitaciones y tal. Y nos pasamos la vida con la obsesión de ampliar regadío, mantener el regadío, o sea, porque esa es la obsesión generalizada que hay a nivel de sociedad, que hay que mantener el regadío. Y hemos dejado aparte el secano protector, que era un secano, además, que fortaleza, adaptación, es decir, y entonces, claro, habrá que repensar esto, o sea, porque, ya digo, es una espiral de insostenibilidad.
O sea, el otro día salió publicada una noticia del escándalo en Lorca Águila de detracción de caudal público. Había unos pozos en una zona además de la Red Natura 2000 y vendían el agua. Al final es un entramado, al final son... Y se comportan, no porque lo diga yo, lo dice la Guardia Civil, o sea, se comportan como organizaciones criminales. O sea que es fuerte, o sea, con recursos públicos, se comportan como organizaciones criminales. Y claro, toda esta operación era para zonas de regadío. La Confederación, en su plan hidrológico 2022-2027, sigue afirmando que el regadío en la cuenca del Seguro no se ha incrementado desde el año 1998. Y eso no lo tenemos que comer con patatas. Que la Confederación Hidrográfica... Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Me voy de la región de Murcia. Me estoy acordando ahora de Doñana. Va a ser una buena solución. Va a dejar de prevaricar el que prevaricaba, no por sentencia judicial, sino porque se va a legalizar. Claro, amnistía. Es una solución. La pregunta que quería, porque creo que un debate que va a llegar más pronto que tarde, está llegando ya, el tema de las nucleares, con la decisión del gobierno francés, el anuncio que ha hecho de su incremento, ¿no? Y Pedro, preguntarte la opinión o el debate que creo que se va a generar ahora socialmente sobre la cuestión, ¿no? En España no va a haber ese debate, ya te lo anticipo yo, como lo hubo en su día, debate derivado de que haya proyectos, de que se lancen proyectos, que es la única forma de que realmente se produzca algún debate, porque lo que hasta ahora hay es pues Macron, que efectivamente es un jovenzuelo que no tiene ni idea de cómo era Francia hace 30 años, donde había una lucha ecologista importante, aún así no fueron tan eficaces como los antinucleares españoles y encajaron 55 centrales nucleares, y quizás por eso él cree que puede volver a eso o rellenar con más centrales nucleares su país. Los tiempos han cambiado y yo creo que es un pensamiento de un político que está alejado. Él es un aristócrata de la política, nunca se ha mojado ni se ha manchado de barro, en fin, es un tipo muy, muy distante. En España, ya te digo yo que imposible. Primero, a ver quién se atreve a proponer a sacar un proyecto nuclear, porque la respuesta en su día fue tremenda y la hicimos viviendo Franco, que no era ningún bienestar de la humanidad. En un sentido, la energía nuclear fracasó, por supuesto que fracasó bastante pronto, y estamos ya sufriendo la crisis del petróleo, es decir, que escaseaba y subió los precios por las nubes. Sin embargo, la alternativa que se daba para recuperar ese problema, para afrontar esa crisis del petróleo, que era la nuclear, sin embargo, ni siquiera por esas avanzó y llegó a ser la realidad que el sector industrial y tecnológico pretendía, pese a que efectivamente había un problema energético, ¿no? Entonces, ahora mucho menos, porque en España ya han producido más energía eólica, más energía eléctrica de origen eólico que eléctrica de origen nuclear. La nuclear se ha quedado ahí con 7.000 megavatios y entre todos los parques eólicos que tenemos ya han andado por 10, 15 o 20.000, no sé, he perdido la cuenta. Pero todos los días salen nuevos proyectos. Bueno, eso es otro problema de la proliferación y de la falta de planificación, y por eso los ecologistas también ya tenemos que ponernos a la energía eólica y a las plantas fotovoltaicas que salen como conejos. Es decir, que sin ninguna planificación, la energía hay que planificar. Bueno, y para rematar con la nuclear, efectivamente aquel sector tan potente que se vio frustrado porque no prosperó fundamentalmente por problemas de opinión pública y de algunos accidentes que se iban produciendo, menores, los mayores se han producido después cuando ya se había congelado, digamos, esa etapa nuclear. Pues tienen ganas de recuperar lo invertido y tienen ganas de volver a construir y tal y cual. Entonces, claro, y la Unión Europea sabe que es una construcción económica hecha de lobbies y de intereses económicos, no tiene ninguna intención ni de hacernos más cultos, ni de más limpios ambientalmente, ni de más sanos. No, es una construcción eminentemente económica y más todavía comercial. Y su perspectiva es esa.
y sus tribunales son esos. Y no tienen enmienda, porque ahí dominan las fuerzas tradicionales de siempre de Europa. Cuando se ampliaba la comunidad europea que se llamaba antes, y antes mercado común y tal, y nos acercamos nosotros al momento en que entraríamos o acabaríamos entrando, decíamos, es que esta es la Europa de los mercaderes, de los carniceros cerveceros de Múnich y los carniceros de Dijon o de Marsella o no sé qué, o sea, es que son esos los que crearon la Unión Europea en el año 57. Tú revisas la historia de Monet, el mismo Suno, o de Gasperi, son unos meapilas, en primer lugar, todos catolizantes muy influidos por el Vaticano, anticomunistas todos, pero mercaderes, de familias mercaderes. La figura más importante, que es Monet, era hijo y él de un vendedor de vinos. Ellos eran de Cognac, de la región de Cognac, pero bueno, vendían vinos, ¿no? Bueno, y finalmente sobre lo nuclear, ¿qué tiene que decir Macron cuando resulta que el reactor moderno que ha construido Francia, que ha proyectado y desarrollado Francia, que se llama EPR, European Pressure Reactor, una cosa así, para sustituir a la tecnología norteamericana, que han seguido, digamos, el camino de Westinghouse. Ese reactor se han construido 2 ejemplares, se han proyectado y desarrollado uno para Flamanville, en la costa, me parece que de Normandía, y otro en Finlandia, y llevan ya 10 años de retraso y nadie sabe cuándo lo van a construir ni lo que va a costar, finalmente, porque el presupuesto ya se ha duplicado, triplicado, no tienen ni idea, es un fracaso tremendo, y era lo más moderno, y era la florinata, y además francés. Por eso te digo que Macron es un muchachuelo, no sé, es que me parece alejado de toda realidad, y no se ha estudiado la historia, ni le han contado, le han dicho, oiga, que esto ahora a menudo lío se monta, incluso con los franceses que se movieron un poco, pero vamos, fuera de Francia, la Siate ogni esperanza hoy que trato. No hay ninguna posibilidad de ningún... En China sí, y en Taiwán, y en Corea del Sur, y en Vietnam, y en esos sitios sí. Bueno, pero en el área directa de influencia de Macron, absolutamente nada. Y en España no habrá, el debate se zanjará rápidamente, ¿no? Es divertido, cómo pasan 40 años y se repiten varias historias. Pero claro, no se puede olvidar la historia ni el pasado. Las antenas se van a escuchar porque uno piensa que si lo dice Macron puede ser que sea una frivolidad suya sin pensar, pero... ¿Cuál? No, el anuncio que ha hecho Macron, que habrá detrás intereses y lo sí, que... ya te digo, claro. Pero como ahora hay una tormenta perfecta con la misteriosa subida del recibo de la luz, crisis con Rusia, el gas, pues... Sí, pero mira... Se aprovecha esa coyuntura. Sí, pero eso... Hay sí, una alternativa que puede ser barata. sí, pero esas cosas... Yo... Claro, me lo dices a mí y a otros que, como yo, hemos estado bien enfadados en este tema y claro, nos da casi por reír, ¿no? Porque claro... decir que la energía nuclear va a ser una solución también para bajar los precios, pues claro, estás hablando de eso, ¿no? Decir, bueno, es que necesitamos recurrir a energía que favorezcan la bajada de los precios, tal y cual. Otro argumento de estos que se oyen estos días, la energía nuclear es la más cara del mundo. Primero porque cuando hay un accidente, imagínate a cómo sale la central famosa del accidente. Pero la energía nuclear, como decíamos antes del campo moderno, la energía nuclear es que no paga lo que debe. Es que no paga la gestión de los residuos, que lo hace el Estado. Es que no paga el desmadre que genera en torno a las centrales, porque claro, son una fuente de miedo, de precaución o tal. No pagan los seguros que le corresponden cuando se produjo, sino que, digamos, racanean y pagan lo menos posible, es decir, sus pólizas de seguro. Cuando sucedió lo de Fukushima, la última gran, digamos, accidente, pues claro, se revisaron tantas cosas y la Organización Internacional de Energía Atómica dijo hay que elevar el seguro, hay que exigirles una póliza más alta porque al final lo pagan los estados todo, por aquello de las cosas sustitutorias, de no sé qué. Siempre está el Estado al final para aliviar estas cosas. Y por ejemplo Garoña dijo, no, nosotros no vamos a pagar más, preferimos cerrarla. Y el caso de Garoña, de la central de Garoña, ha sido que la han cerrado los propietarios y los eléctricos españoles, ahora Iberdrola, por cierto.
que la han cerrado a ellos contra la voluntad del gobierno, que decía, no, pero si os hemos autorizado 10 años más, y además habéis hecho unas modificaciones y tal, pues no quisieron. Dijeron, no, esto ya se acabó, ya lo hemos rentabilizado, si funciona desde el año 70, 71, 70. Así que es un mito que se ha demostrado de muchas maneras que es un mito, que no es verdad, o sea, no son baratas las centrales nucleares, sin necesidad de que se produzca un accidente. La segunda central de España, que fue Vandellós, la tercera, las centrales fueron Dorita en el 68, Garoña 70 y Vandellós 71. Pues la del 71, la de Vandellós en la costa de Tarragona, tuvo un accidente de una quema de unos circuitos y unos cables que organizó un incendio importante en el año 87. O sea que funcionó y hubo que cerrarlo. Funcionó 16 años. Imagínate cómo salió, haciendo la cuenta, el coste del kilovatio hora de esa central que en lugar de funcionar 40 años funcionó 17. Bueno, pues claro, eso hay que tenerlo en cuenta y no creer en ese mito de que son maravillosas y de que... Y luego entramos en la seguridad, después de los 3 gravísimos accidentes que hemos tenido en los últimos años o décadas, o sea, si es que es absurdo, o sea, la gran guerra antinuclear en Europa de los años 70 y principios de los 80 no podíamos aludir a ningún accidente importante, eran todos pequeños incidentes. El único, un poco grande, fue en Estados Unidos, en la central de Transfer en el año 75, que también fue un fallo de un empleado que utilizó porque la instrumentación era neumática, no electrónica. Entonces, para vigilar a ver dónde había una fuga de aire, pues empleó una cerilla. Entonces se quemaron los plásticos, no sé qué, y hubo ese problema sin víctima ni nada. Pero luego vino la de 3 Mile Island en el año 79, luego vino Chernobyl y luego vino Fukushima. No sé si me he saltado. Bueno, todo eso ha sucedido ya cuando nos habíamos saltado de decir que eran peligrosas. Pero a última hora, cuando ya el debate estaba concluido, se puede decir, vinieron los grandes accidentes. Y eso a la gente no se le va, el miedo del cuerpo. Las centrales nucleares nacieron fatal después de Hiroshima, han sido siempre, o sea, su origen es bélico y su origen es la guerra. Y los primeros reactores después de la bomba eran para submarinos nucleares, era para la guerra. Y todo eso está en su carnet de identidad. Y cuando se quiso adaptar a usos civiles para que se convirtiera en un negocio comercial, pues entonces empezaron las primeras centrales, muy imperfectas todas ellas. Era una adaptación muy urgente o muy crematística de los reactores de submarinos. Y así quedaron flecos como los residuos radiactivos, que no hay Dios que sepa cómo resolverlo. Pasan los años y ahí están. No hay posibilidad, más que escondiéndolos en pozos profundos, etcétera, que también suponen un proyecto muy peligroso, muy difícil. De hecho, en España no lo conseguimos. No hay forma tampoco. Y cuando se ha querido construir un depósito de residuos radioactivos temporal, la gente se ha organizado en los sitios donde menos se esperaba, en mitad de la Mancha, y no se ha hecho. O sea que la energía nuclear, desde luego en España y en la mayor parte del mundo oculto, por eso he excluido a China, a Taiwán y a Corea del Sur y a otros sitios que son súper mega desarrollistas y que no les da para más, no hay ninguna posibilidad de nuevo proyecto, de nuevas centrales. Había una pregunta allí. La verdad es que muy parecido al tema este, pero bueno, eso me lo explico de otra manera. ¿Por qué ahora ciertos países europeos quieren declarar verde la energía nuclear y el gas, cuando eso es algo impensable, o impepinable, o inasumible? Sí, pues es el instrumento que ellos tienen, digamos, un reconocimiento oportunista, o ellos dirán que, en fin, debido a la situación de crisis, de crecimiento tal, y para salir del paso, pero claro, la Unión Europea no da puntada sin hilo, es mera presión de los lobbies nucleares e industriales, donde está, por cierto, Iberdrola, que es quizá el más activo en Bruselas, del lobby llamado de la mesa industrial de no sé qué, la Industrial Table no sé cuánto, Iberdrola, de los más venenosos, y concretamente Sánchez Galán, el presidente, con el que tengo un asunto personal por la central de Águila y el suelo que todavía tienen allí, que son 300 hectáreas todavía, ¿no? Que han querido construir incluso cuando se ha declarado parque natural. Bueno, llevan
una historia, esta gente de Iberdrola, tremenda. Así que es un expediente para abrir paso a aquella industria que quedó más o menos frustrada o a medio desarrollo. Pero claro, el decir que no producen CO2 no significa que no sean contaminantes o que implique muchos problemas. Pero la propia construcción de una central nuclear, aunque no emita finalmente cuando funciona, pero ha generado muchísimo CO2 en su producción, porque ha habido que construir la obra civil, todo el sistema mecánico, el reactor, los generadores de vapor, tantas cosas que se han hecho en su mayor parte o se harán, claro, consumiendo o recurriendo a los combustibles fósiles. El otro día hacía Volvo, hablando o a cuento del coche eléctrico, que, por lo que a su coche eléctrico se refiere, es decir, que fueron muy sinceros, dijeron: un coche eléctrico necesita 200.000 kilómetros, andar 200.000 kilómetros para empezar la cuenta neta de que ya no produce CO2. Porque en toda su construcción se consumió o se emitió muchísimo CO2. Entonces necesita más de media vida, porque los coches muy poco pasan de los 200.000, vamos, para decir, bueno, a partir de ahora no contaminamos, porque es eléctrico. Pero antes has estado... eres, digamos, deudor de todo el proceso de construcción, que es casi todo plástico, de acero y tal, y que son refinerías, y que son plantas químicas, y que es siderurgia, y todo eso es CO2. La central nuclear siempre se ha dicho eso, ¿no? O sea, que no emitía CO2, pero claro, el proceso de construcción, claro que emitía. También se decía que debido al consumo energético, no ya al problema de CO2 específicamente, sino al consumo energético que demanda todo el proceso de construcción de una central nuclear, que son muchos años, pues que realmente necesitaba la mitad de su vida activa para devolver la energía que había consumido en su construcción. Y claro, si tú eso lo tienes en cuenta cuando valoras el kilovatio hora, te sale a millón. Por eso digo que es todo trampa, todo mito y todo engaño. Entonces hay un libro maravilloso del año 71 de Aymar y Lovins, que todos los antinucleares nos leímos de una atacada, que trata de eso, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Que era el análisis de todas estas trampas y la desmitificación de la rentabilidad de las centrales nucleares, y hacía la disección de los verdaderos costes que hay que tener en cuenta, porque muchos quedan ocultos, otros los paga la sociedad, o los estados con subvenciones o con manga ancha, pero claro, son costes y al final acaban saliendo. No ya con accidentes extremos y muy catastróficos, sino pues con muchos problemas, porque cuánto tuvimos que sufrir, digamos, o cabrearnos hasta que se reconoció en toda la polémica nuclear que las radiaciones ionizantes producen cáncer. Es que decían las empresas que no, que eso era, que no estaba claro, que estaban investigándolo. Las radiaciones ionizantes producen cáncer desde que Madame Curie fue víctima de su manejo de las radiaciones ionizantes y murió de cáncer. Y a continuación, pues esto se ha ido conociendo cada vez mejor, claro que sí. Pues bueno, menudo trauma para el sector nuclear, decir, sí, producimos cáncer. Bueno, vamos a tener que acabar ya. Solamente me gustaría hacerte una pregunta, Pedro. ¿A mí? Sí. Que nos dieras una pequeña reflexión. Desde los años 60, 70, con todo este movimiento ecologista, pacifista, feminista, hasta el día de hoy, hemos avanzado algo. La sociedad ha avanzado en algún sentido, a nivel intelectual o a nivel práctico. Hemos avanzado, hemos conseguido algo. Qué buena pregunta, querido. La pregunta del millón y la pregunta del millón. Te voy a remitir al capítulo 9, ya que hemos venido a hablar de mi libro, donde al hilo de la posmodernidad, del ecopesimismo y de la cosmovisión ecologista hablo de la idea de progreso. La idea de progreso siempre es buena, de darle vueltas, de meditarla, de mangonearla y de buscarle las vueltas. La idea de progreso. Me estás hablando de si hay progreso o no en la sociedad. Yo siempre he dicho que no, pero he dicho que no, que me puse a pensar. Yo recuerdo algo que me impresionó mucho,
una frase en el periódico El País de Sábato, de Ernesto Sábato, el autor argentino, que decía en una entrevista que se le hacía, decía, no hay progreso en la historia. Ese era el titular de la entrevista que le hacía. Claro, claro, me emocionó mucho porque él era ingeniero nuclear en su juventud antes de dedicarse a la literatura y claro, había pensado mucho sobre esto, ¿no? La idea de progreso es otro mito muy repetido en la historia. No repetido en la historia, la idea de progreso procede de la Ilustración, del tiempo, del optimismo, de los filósofos franceses, de la enciclopedia y todo esto. Y se atribuye pues, a uno de los filósofos y a un jacobino de la Revolución, que era Condorcet, el marqués de Condorcet, que es el que escribe una obra en el año 1794 que habla del progreso y tal y cual. Tiene un título muy largo que nunca me acuerdo. Empieza por, le llama Tableau de no sé qué. Bueno. Pero a continuación llega toda la revolución industrial, toda la miseria dickensiana del desarrollo británico y europeo, de la miseria social, de la miseria ambiental. Luego llega la Primera Guerra Mundial con un primer libro que dice la idea de progreso es como la idea del alma o de la providencia. Uno lo cree y otros no. Es imposible demostrarlo. Dice un tal John Murray en un libro del año 1920 que se llama La idea del progreso, que es maravilloso, porque claro, se escribe cuando ha acabado la Primera Guerra Mundial. 20 millones de muertos de un tirón, gaseándose, fabricando la planta química de ambos lados para gasear al enemigo, ¿no? Y claro, esto no es progreso, ¿no? Continúa el siglo XX, y claro, llega la Segunda Guerra Mundial y ya son 50 millones de muertos, con un colofón, con dos centrales nucleares que producen otros 100 o 200.000 muertos de un tirón. Y luego viene la crisis ambiental. Entonces, si, según dice el ecopesimismo, que el planeta va cada vez peor, y creo que es así, que debemos de asumirlo así, ¿de qué progreso estamos hablando? ¿De qué futuro? Nos estamos negando el futuro. En cualquier caso es posible, yo se lo he tenido que explicar a mis alumnos, futuros ingenieros, y había que matizar. Y entonces yo decía, por supuesto, que hay progreso, o digamos, hay progreso perceptible, y no lo voy a negar, en materia científica y técnica. Bueno, claro, solamente llevando la cuenta de los cachivaches y de las creaciones tecnológicas que hacemos, y claro, ahí hay un progreso, mejor sería decir que hay unos avances técnicos, pero, avance más que progreso, pero a escala humana y social, que es a lo que tú ibas, pues es que ahí no hay, está mucho más crudo decir que progresamos. ¿En qué mejoramos? ¿En qué mejoramos? ¿En la paz internacional? ¿En la salud internacional? Si cada vez hay más nuevas enfermedades, o sea, ¿en qué tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, que eso es un indicador que complica la vida? Pero si acabo de leer de un antropólogo maravilloso, Christopher Ryan, que dice, desarrollados hasta morir, una cosa así, ¿no? Una crítica de la idea de progreso que dice, los últimos estudios de antropólogos, que no son liberales porque los liberales no lo valen, dicen que realmente la esperanza de vida del Homo sapiens, desde hace 200.000 años, que somos sapiens, cada vez más estúpidos, pero sapiens, es de 73 años. Es del doble de entre 30 y 40. Entonces, ¿qué pasa? O sea que aquellos no vivían menos y nosotros más. La vida del ser humano era la misma. Se llegaba o no se llegaba por otras circunstancias, por ejemplo, por la tremenda mortalidad o infanticidio que había, y porque ahora no se contabilizan, por ejemplo, los abortos. Entonces, dicen, no, esto bien estudiado, resulta que igual que la inteligencia, la fisiología humana, desde que somos humanos, 200.000 años, pues es la misma, porque está consolidada. Lo que nos ha sucedido es que luego con el desarrollo y con la contaminación y con la mala alimentación, etcétera, pues nos encontramos con serios problemas de salud, pero que son derivados del aire que respiramos y de la comida que ingerimos y del agua que bebemos. Que son problemas que vienen a equilibrar por lo que pudiera haber, que había, claro, cuando los primitivos sapiens o los paleolíticos de aquellos años, pues realmente sufrían para cazar o no sé qué, no sé cuánto. Al mismo tiempo que dice que, desde luego, aquellos seres que tenían las mismas perspectivas intelectuales que nosotros, sin embargo, trabajaban 3 o 4 horas, nada más. El resto del tiempo lo dedicaban a tocarse las narices, a pintar las paredes y a contarse cuentos y a ser felices. Ahora resulta que trabajamos 24 horas.
que salimos del trabajo, pero nos persigue el jefe mandándonos mensajes y correos de tal manera que por la mañana ya tenemos una reunión al entrar, una disponibilidad de 24 horas, gracias a la tecnología. Así que todas estas ventajas que tienen tanto de apariencia y que nos comen el coco con fuerza porque son muy potentes, hay que reflexionarlas. Desde luego, si el planeta va mal desde el punto de vista ambiental, es decir, físico-natural, no hay progreso. ¿Quién puede hablar de progreso si estamos acortándole la vida al planeta y a las sociedades humanas? Eso es lo contrario del progreso, porque es un corte de perspectiva y de futuro. Así que eso de que mejoramos, pues según y cómo, una vez sí, otra vez no, pero como evolución histórica, eso no se puede decir. Ni en plan político ni en plan filosófico. No está claro que mejoremos, ni siquiera ciñéndonos a la evolución darwiniana, que él nunca dijo tampoco, y sus críticos menos, que la evolución significara mejora, o que la eliminación de los débiles por los fuertes, eso significara mejora neta. Eso tiene otras connotaciones, aparte de que el darwinismo ha tenido siempre sus enemigos y lo sigue teniendo, ¿no? Pero la idea del progreso nos hace pensar mucho y es muy productiva y fecunda desde el punto de vista intelectual y nos obliga a decir menos lobos, menos mejora, no vamos también, no somos los mejores ni vamos por un camino de perfección, ¿no? Como dirían los místicos. Así que piensa sobre eso, querido Alejandro. Muchas gracias, Pedro. Alejandro, como tenía un texto, pero no lo he leído porque me habéis sugerido mucha imaginación, sí voy a acabar leyendo lo que yo en otras presentaciones he dicho, ¿no? Final. He de reconoceros que cuando he pensado este manual durante años, y sobre todo cuando me he puesto a redactarlo, mi más profundo deseo ha sido suscitar y contribuir a ese sentimiento tan objetivamente puro que es el placer de saber, la pasión del conocimiento, que me recalcaba quien siempre ha considerado mi principal maestro de juventud, etcétera, etcétera. El amor a la ciencia, con mayúscula, entera de ciencia, y sin parcelaciones, sin la especialidad, es un enemigo de la inteligencia, esa ciencia que es filosofía, amor, filósofos, amor a la sabiduría, con sabidurías, una sabiduría que no tiene por qué ser ni mística, ni excelsa, ni esotérica, permanentemente es, pero que lo ordene todo, una sabiduría que ponga orden en nuestra vida, en nuestra mente sobre todo, y en nuestra conducta, que lo ordene todo, que nos llene de compromiso y nos incite permanentemente a la acción social. Y que además, y sobre todo, empiece y acabe siempre por la naturaleza. Nada más. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias también a todos. Tenemos que desalojar esto rápidamente, que nos echan. Hasta la próxima.